Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Diccionario Financiero de Invertir desde casa. En este vídeo os voy a explicar qué son las acciones preferentes acumulativas rescatables. Una acción preferente acumulativa rescatable es aquella que confiere a su poseedor preferencia en el pago de dividendos respecto a los accionistas ordinarios, además de que en caso de no pago de dividendos, estos se acumularán y serán amortizables por la entidad que las emite. Como se puede observar en su nombre, una acción preferente acumulativa rescatable destaca por su triple caracterización. Así que, para entender mejor su funcionamiento, vamos a explicar cada una de estas tres características. Empecemos por el término preferente. Un accionista preferente es aquel que tiene preferencia en el pago de dividendos de una compañía respecto al accionista ordinario. Es decir, que primero se le pagará los dividendos correspondientes al accionista preferente y posteriormente a los ordinarios. Pero el problema de un accionista preferente viene cuando la compañía decide no pagar dividendos. Es aquí donde gana su peso en importancia la siguiente característica: la acumulativa. Una acción preferente acumulativa es aquella que en el caso de que la compañía no pague dividendos, el accionista los acumulará. Se acumulan de tal manera que antes de pagar dividendo alguno a los accionistas ordinarios, el saldo total de las preferentes debe ser liquidado. Y por último, como tercera característica nos encontramos con que es una acción rescatable. Una acción rescatable es aquella donde el emisor de la acción tiene derecho a la recompra de la misma, a un precio prefijado y en un determinado plazo. Para la emisión de este tipo de acciones se deben fijar las siguientes condiciones. El precio de rescate es el precio al que la entidad recomprará las acciones a los accionistas. La fecha de rescate. Se suele establecer un plazo mínimo que debe esperar la entidad emisora para amortizar las acciones. Normalmente se suele establecer un plazo de unos 3 años desde la emisión. Y por último, la prima de rescate. Existe la posibilidad de establecer una prima en la emisión de estas acciones. Es una cantidad que recibirá el accionista en el momento del rescate. Como vemos, estas tres características hacen que en este tipo de acción haya tanto ventajas para los accionistas como para la entidad emisora, por lo que vayamos por partes. Por un lado, las ventajas para el accionista. Lo más destacable es tener preferencia en el pago de dividendos, siempre que la entidad tenga beneficios a repartir respecto a los accionistas ordinarios. Por otro lado, en el caso de que la entidad no reparta beneficios, tenemos otra ventaja, y es que esos dividendos no pagados se acumulan y se recibirán en su totalidad antes de pagar a los accionistas ordinarios. Por otro lado, las ventajas para la entidad emisora. Una parte importante es que al ser preferentes, el accionista no tiene derecho de voto en las juntas de accionistas. Por otro lado, la amortización de las mismas confiere a la entidad un gran beneficio, pudiendo por lo tanto amortizarlas anticipadamente cuando los tipos de interés sean más bajos y emitir otras nuevas con un menor coste. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.